Imagina por un momento que tienes en tus manos solo 5 panes y 2 peces. Delante de ti, una multitud de más de 5.000 personas hambrientas te mira con expectativa. ¿Qué harías? ¿Pensarías que es imposible? ¿Te sentirías abrumado por la insignificancia de lo que posees frente a la magnitud de la necesidad? Esta es exactamente la situación que enfrentaron los discípulos de Jesús en una tarde que cambiaría para siempre su comprensión sobre la provisión divina, la fe y el poder transformador de entregar lo poco que tenemos en las manos del Maestro. Bienvenidos a este recorrido profundo, por uno de los milagros más conocidos y al mismo tiempo más malentendidos de los evangelios, la multiplicación de los panes y los peces. Este no es simplemente un relato sobre un acto sobrenatural de Jesús. Es una revelación poderosa sobre cómo Dios obra abundancia a partir de nuestra escasez, cómo transforma nuestra insuficiencia en suficiencia divina y cómo nuestro poco en sus manos se convierte en mucho para bendecir a multitudes. ¿Por qué este tema es tan relevante hoy? Porque vivimos en una época marcada por la sensación constante de insuficiencia. Sentimos que no tenemos suficiente tiempo, suficientes recursos, suficiente talento, suficiente dinero, suficiente energía. Vivimos bajo la tiranía del no es suficiente. Y en medio de esta cultura de escasez, el mensaje de este milagro resuena con una fuerza revolucionaria. Cuando colocamos nuestro poco en las manos de Jesús, Él hace lo imposible. En esta hora juntos, vamos a explorar no solo lo que sucedió aquella tarde junto al mar de Galilea, sino por qué sucedió, qué significa para nuestra comprensión de quién es Jesús y cómo este milagro puede transformar radicalmente nuestra manera de ver nuestras limitaciones, nuestros recursos y nuestra capacidad de ser instrumentos de bendición para otros. Prepárate para descubrir que el mismo Jesús que multiplicó panes y peces sigue multiplicando hoy todo lo que ponemos en sus manos con fe. Para comprender verdaderamente la magnitud de este milagro, debemos transportarnos a la Galilea del primer siglo, específicamente alrededor del año 29 de Cristo, cuando el ministerio público de Jesús estaba en pleno desarrollo. La región de Galilea era una zona predominantemente agrícola y pesquera, con una población mayoritariamente judía, pero con fuerte influencia helenística debido a la presencia romana. El mar de Galilea, también conocido como lago de Genesaret o Tiberíades, era el corazón económico de la región, proporcionando sustento a miles de familias que dependían de la pesca. El contexto social era de notable tensión. El pueblo judío vivía bajo la opresión romana, pagando impuestos excesivos que empobrecían a las clases trabajadoras. La mayoría de la población luchaba diariamente para conseguir el pan de cada día, literalmente. La comida no era algo que se daba por sentado. Para muchos, una comida completa al día era un lujo. En este escenario surge la figura de Jesús de Nazaret, un rabino itinerante cuya enseñanza y poder para sanar estaban causando conmoción por toda la región. Las multitudes lo seguían no solo por curiosidad, sino por una necesidad genuina, necesidad de sanidad física, de esperanza espiritual, de liberación de demonios, de palabras que dieran sentido a sus vidas difíciles. El pan, en la cultura judía, tenía un significado que iba mucho más allá de lo alimenticio. El pan representaba la vida misma, la provisión básica, el favor de Dios. En las oraciones judías se bendecía a Dios como el que hace brotar pan de la tierra, el maná en el desierto, el pan que Dios proveyó milagrosamente a Israel durante 40 años, era parte fundamental de la memoria colectiva del pueblo. Había una expectativa mesiánica de que, cuando viniera el Mesías, proveería pan del cielo como lo había hecho Moisés. Los peces, especialmente en la región de Galilea, eran junto con el pan la dieta básica del pueblo común. Los pescados pequeños, como las sardinas, se comían frecuentemente acompañando el pan. Un niño llevando 5 panes de cebada y 2 peces pequeños representaba una comida modesta, probablemente su almuerzo familiar preparado por su madre para el día. La ubicación geográfica donde ocurrió este milagro es significativa. Los evangelios nos dicen que fue en un lugar desierto, apartado, cerca de Betsaida, en la costa nororiental del mar de Galilea.
Era un área con colinas herbosas, donde las multitudes podían sentarse. La temporada era primavera, cerca de la Pascua, cuando la hierba estaba verde, un detalle que los evangelistas mencionan y que nos ayuda a situar temporalmente el evento. El momento histórico también es importante. Jesús acababa de enterarse de la muerte de Juan el Bautista, su primo, y el profeta que había preparado el camino para su ministerio. Herodes Antipas había mandado decapitar a Juan, y Jesús buscaba un lugar apartado, posiblemente para procesar este dolor y para reflexionar con sus discípulos. Pero las multitudes, en su desesperación por estar cerca del Maestro, lo siguieron incluso a ese lugar remoto. Entender todo este contexto nos permite apreciar que la multiplicación de los panes no fue un acto aislado de poder, sino un gesto profundamente conectado con las necesidades reales del pueblo, con las expectativas mesiánicas y con el mensaje central que Jesús vino a proclamar, que el reino de Dios había llegado, trayendo provisión abundante para los necesitados. El relato de la multiplicación de los panes y los peces es tan significativo que aparece en los 4 evangelios, siendo el único milagro de Jesús, aparte de la resurrección, que tiene este honor. Vamos a reconstruir la narrativa completa, entretejiendo los detalles de Mateo 14, 13, 21, Marcos 6, 30, 44, Lucas 9, 10, 17 y Juan 6, 1, 15. La historia comienza con Jesús retirándose en una barca hacia un lugar desierto para estar a solas con sus discípulos. Los 12 acababan de regresar de su primera misión evangelística, enviados de 2 en 2 por Jesús para predicar el arrepentimiento y sanar enfermos. Estaban exhaustos, llenos de historias que contar, y Jesús les dice: «Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco». Era un momento de retiro necesario, pero el pueblo, al ver la dirección en que iba la barca, corrió a pie desde las ciudades cercanas y llegaron antes que ellos al lugar de destino. Marcos nos dice que eran como ovejas que no tienen pastor, una imagen que conmueve profundamente el corazón de Jesús. A pesar de su necesidad de soledad y descanso, cuando Jesús ve a la multitud, tiene compasión de ellos. Y aquí comienza una jornada extraordinaria. Jesús pasa horas enseñándoles acerca del reino de Dios y sanando a los enfermos que le traían. El Evangelio de Juan nos proporciona un detalle temporal crucial. Era cerca de la Pascua. Las horas pasan, y conforme el día avanza hacia la tarde, surge un problema práctico evidente. Los discípulos se acercan a Jesús con una preocupación lógica. El lugar es desierto, y la hora ya muy avanzada. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Era una sugerencia razonable, responsable incluso. Pero Jesús responde con palabras que debieron haberlos dejado perplejos. No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. La reacción de los discípulos revela su incredulidad. Felipe, siempre el calculador, hace rápidamente las cuentas. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Estaba diciendo esencialmente: incluso si tuviéramos el salario de 8 meses de trabajo, no sería suficiente para alimentar a esta multitud. Es el lenguaje de la imposibilidad humana. Jesús entonces pregunta: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Es una pregunta aparentemente simple, pero profundamente significativa. Jesús quiere que hagan un inventario de sus recursos. Los discípulos investigan entre la multitud y regresan con un informe desalentador. Es Andrés, el hermano de Pedro, quien encuentra algo. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Imagina la escena. Un niño, probablemente entre 8 y 12 años, con su pequeña canasta que contenía su almuerzo. 5 panes de cebada, no de trigo, que era el pan de los pobres, y 2 pequeños peces, probablemente sardinas conservadas o pescado seco. La pregunta de Andrés contiene todo el escepticismo humano. ¿Qué es esto para tantos? Pero Jesús ve algo diferente. Donde los discípulos ven insuficiencia, Jesús ve suficiencia. Donde ellos ven escasez, Él ve abundancia en potencia.
Jesús no desprecia el poco, no ridiculiza la pequeñez de la ofrenda. Al contrario, la recibe. Entonces Jesús da instrucciones específicas: haced recostar la gente. Marcos añade el detalle pintoresco de que los hizo recostar en grupos de 50 y de 100 sobre la hierba verde. Era una organización deliberada, como un banquete formal, no un desorden caótico. Juan menciona que había como 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, lo que significa que la multitud total podría haber sido de 15.000 a 20.000 personas. Luego viene el momento crucial del milagro. Jesús toma los 5 panes y los 2 peces, y siguiendo la costumbre judía, levanta los ojos al cielo. Es el gesto de reconocimiento de que toda provisión viene de Dios. Bendice el alimento, dando gracias al Padre. Luego parte los panes y los da a sus discípulos para que los repartan entre la multitud. Los evangelios no describen exactamente cómo ocurrió la multiplicación. Fue instantánea, gradual. Se multiplicaba en las manos de Jesús o en las cestas de los discípulos mientras repartían. El texto guarda un silencio reverente sobre la mecánica del milagro, pero es claro sobre el resultado. Todos comieron y se saciaron. El verbo griego echortastesán, que se traduce como se saciaron, significa literalmente fueron alimentados hasta estar satisfechos. Fueron llenados completamente. No fue una ración de supervivencia. No fue apenas suficiente. Fue abundante. Fue más que suficiente. Y aquí viene uno de los detalles más extraordinarios del relato. Jesús instruye a los discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. 12 cestas llenas de pedazos fueron recogidas. El detalle de las 12 cestas es significativo, una por cada discípulo, como si Jesús estuviera diciendo: ustedes que pensaron que no era suficiente, ahora cada uno tiene su propia cesta de la abundancia divina. La reacción de la multitud es inmediata y poderosa. Juan registra que al ver la señal, las personas decían: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Es una referencia directa a la profecía de Deuteronomio 18:15, donde Moisés habló de un profeta como él que Dios levantaría. El paralelismo era claro. Así como Moisés dio maná en el desierto, Jesús dio pan en el lugar desierto. Pero Juan añade un detalle inquietante. Entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. El pueblo quería un Mesías político, un proveedor de pan terrenal. Jesús vino a ser el pan de vida, el que provee para el hambre espiritual eterna del alma humana. Esta tensión entre las expectativas humanas y el propósito divino impregna toda la narrativa. Los discípulos son enviados en la barca al otro lado del mar, mientras Jesús despide a la multitud. Y cuando cae la noche, Jesús sube solo al monte a orar. El relato del milagro termina, pero sus implicaciones apenas comienzan a desplegarse. La multiplicación de los panes y los peces es mucho más que una demostración del poder sobrenatural de Jesús. Es una revelación teológica profunda, cargada de significados espirituales, que nos invitan a ver más allá de la superficie del milagro. Primero, este milagro es una señal cristológica, es decir, revela quién es Jesús. En el Evangelio de Juan, este milagro introduce el discurso del pan de vida, donde Jesús declara: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La multiplicación física del pan apunta hacia una realidad espiritual más profunda. Jesús mismo es el alimento que satisface el hambre más profunda del ser humano, el hambre de sentido, de propósito, de conexión con Dios. El milagro establece un paralelo deliberado entre Jesús y Moisés. En el Antiguo Testamento, Moisés fue el mediador a través del cual Dios proveyó maná en el desierto durante 40 años. Pero Jesús es mayor que Moisés. Mientras que el maná venía del cielo pero era temporal y debía recogerse diariamente, Jesús es el verdadero pan del cielo que da vida eterna. Este paralelo no habría sido perdido por la audiencia judía, saturada en las Escrituras y en las expectativas mesiánicas. Segundo, el milagro revela la naturaleza del reino de Dios.
El reino que Jesús proclamaba no era solo un concepto espiritual abstracto, sino una realidad que irrumpe en el aquí y ahora, transformando situaciones concretas. El reino de Dios es un reino de abundancia, no de escasez. Donde reina Dios hay suficiente. Esta es una verdad revolucionaria en un mundo construido sobre la economía de la escasez, sobre la idea de que no hay suficiente para todos. El gesto de hacer recostar a la gente en grupos ordenados es también significativo. Evoca la imagen de las tribus de Israel en el desierto, organizadas y provistas por Dios. Es una prefiguración del banquete mesiánico, la gran cena profetizada en Isaías 25:6, donde Dios preparará para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos. Jesús está diciendo, el tiempo futuro prometido está llegando ahora en mi persona. Tercero, este milagro contiene una profunda enseñología sobre la fe y la entrega. El niño que ofreció sus 5 panes y 2 peces es una figura teológicamente rica. No sabemos su nombre, pero su acto anónimo de generosidad se convirtió en el instrumento de un milagro que alimentó a miles y que ha sido recordado por 2 milenios. Aquí está la lección. Dios no necesita nuestra abundancia, necesita nuestra disponibilidad. No busca nuestra suficiencia, busca nuestra entrega. El niño no dijo, esto es muy poco, mejor lo guardo. No calculó si era razonable o no dar su comida. Simplemente la entregó. Y en las manos de Jesús, lo poco se convirtió en mucho. Esta es la economía del reino. La matemática divina no es de suma, es de multiplicación. No es lo que tengo más lo que Dios añade. Es lo que entrego multiplicado por el poder de Dios. Cuarto, hay una dimensión eucarística poderosa en este milagro. Los verbos que usa el texto son idénticos a los que aparecen en la institución de la Eucaristía. Tomó, bendijo, partió, dio. Para los primeros cristianos que leían estos evangelios, el eco era inconfundible. Cada vez que partían el pan en la comunión, recordaban no solo la última cena, sino también este milagro. Jesús que alimenta a las multitudes es el mismo Jesús que se entrega a sí mismo como pan para el mundo. Quinto, el milagro contiene una enseñanza sobre la mordomía y el cuidado de los recursos. La instrucción de Jesús, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada, es notable. En medio de la abundancia sobrenatural, Jesús no permite el desperdicio. Esto desafía 2 extremos. Por un lado, la tacañería que nace del miedo a la escasez. Por otro, la prodigalidad irresponsable que no valora los dones de Dios. El reino de Dios es abundante, pero también es responsable. Las 12 cestas sobrantes también tienen significado simbólico. El número 12 evoca las 12 tribus de Israel, sugiriendo que la provisión de Jesús es para todo el pueblo de Dios. También podría simbolizar la plenitud y completitud. No solo hubo suficiente, hubo más que suficiente, sobró abundantemente. Esto contrasta dramáticamente con el cálculo inicial de Felipe sobre la insuficiencia. Sexto, hay una importante dimensión comunitaria en este milagro. Jesús no alimentó a cada persona individualmente de manera privada. Organizó a la multitud en grupos, creando comunidad. El milagro sucedió en contexto comunitario y la distribución del alimento requirió participación humana. Los discípulos fueron los instrumentos de distribución. Esto enseña que Dios obra sus milagros frecuentemente a través de medios humanos, involucrando a su pueblo en el proceso de bendecir a otros. Finalmente, el milagro es una anticipación escatológica. Apunta hacia el futuro, hacia el banquete celestial donde todos los redimidos se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Es un adelanto, un anticipo de la restauración final, donde no habrá más hambre, ni sed, ni necesidad de ningún tipo. Cada milagro de Jesús es una invasión del futuro reino en el presente, un adelanto de la realidad que será plenamente manifestada cuando Cristo vuelva. Lecciones prácticas. Ahora bien, ¿cómo traducimos estas verdades teológicas profundas en aplicaciones concretas para nuestra vida diaria? ¿Qué significa vivir bajo el principio de la multiplicación divina en el siglo XXI?
La primera lección práctica es esta: nunca desprecies lo poco que tienes. Vivimos en una cultura que constantemente nos hace sentir que no somos suficientes, que no tenemos suficiente. Miramos nuestros talentos, nuestros recursos, nuestras capacidades y pensamos, ¿qué es esto para tantos? Pero esta mentalidad de escasez no viene de Dios. El niño de nuestra historia no tenía mucho, pero tenía algo. Y ese algo, puesto en las manos correctas, fue suficiente para un milagro. Tú también tienes algo. Quizás es tu tiempo, aunque sientas que es poco. Quizás es tu dinero, aunque no te parezca significativo. Quizás son tus habilidades, aunque pienses que son ordinarias. Quizás es tu hogar, tu voz, tu experiencia, tu historia. Sea lo que sea, no lo desprecies. Entrégalo. Piensa en ejemplos concretos. Una persona puede pensar que 30 minutos a la semana son insignificantes para servir, pero esos 30 minutos tutoría a un niño en situación vulnerable pueden cambiar su trayectoria académica y de vida. Una donación de $20 mensuales puede parecer trivial, pero acumulada y multiplicada por una comunidad de donantes, puede sostener proyectos que transforman comunidades enteras. Una palabra de ánimo que tomas 2 minutos en escribir puede ser exactamente lo que alguien necesita oír para no rendirse en su lucha. La segunda lección es sobre el poder de la disponibilidad sobre la habilidad. Dios no está buscando personas perfectamente capacitadas. Está buscando personas dispuestas a ser usadas. El niño no era un panadero profesional, no tenía una panadería, no tenía credenciales especiales, pero estaba dispuesto a compartir lo que tenía. En términos prácticos, esto significa que dejas de usar tu falta de preparación perfecta como excusa para no actuar. Sientes el llamado a ayudar, a servir, a iniciar algo bueno. No esperes hasta sentirte completamente listo. Da el paso con lo que tienes ahora. La preparación es importante, sí, pero la parálisis por análisis es un ladrón de propósito. Muchos ministerios poderosos, organizaciones transformadoras y movimientos de cambio comenzaron con alguien que simplemente dijo: aquí estoy, úsame con lo poco que tengo. La tercera lección es aprender a ver con ojos de fe, no con ojos de cálculo humano. Felipe hizo cálculos rápidos y concluyó: imposible. Los discípulos vieron la multitud y sintieron pánico. Pero Jesús vio la misma situación y vio una oportunidad para revelar la gloria de Dios. ¿Cómo aplicamos esto? Cuando enfrentes una situación que parece imposible, una necesidad que parece mayor que tus recursos, un llamado que parece más grande que tu capacidad, detén tu primer impulso de hacer cálculos humanos y declara: con Dios, lo imposible se vuelve posible. Esto no es ingenuidad, es fe bíblica. No significa que actúas irresponsablemente, sino que no permites que la lógica humana sea la última palabra sobre lo que Dios puede hacer. Aplicación concreta. Una familia se siente llamada a adoptar un niño, pero los números no cuadran financieramente. En lugar de cerrar inmediatamente la puerta, oran, buscan consejo sabio y dan pasos de obediencia. Una mujer siente la carga de iniciar un ministerio para madres solteras en su barrio, pero se siente inadecuada. En lugar de rendirse a ese sentimiento, comienza con las 2 o 3 madres que conoce, confiando que Dios multiplicará. Un hombre tiene una idea de negocio que podría generar empleo digno en su comunidad, pero los recursos iniciales son mínimos. En lugar de esperar tener todo perfecto, comienza con lo que tiene, buscando sabiduría y confiando en la provisión divina. La cuarta lección es sobre el ciclo de bendición. Nota que el milagro no solo benefició a quien recibió el pan, sino también a quien lo dio. El niño entregó su almuerzo, pero podemos estar seguros de que él también comió. Y no solo comió, sino que presenció un milagro que cambió su vida para siempre. Cuando damos, no perdemos, entramos en el flujo de la abundancia de Dios. Esta es la paradoja del reino. El camino hacia la plenitud es la generosidad, no el acaparamiento. Lucas 6:38 lo dice así: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. El desafío práctico es este: identifica un área de tu vida donde has estado operando desde la escasez y el miedo, aferrándote a lo que tienes. Ahora, en fe, comienza a practicar la generosidad en esa área.
Si has estado aferrado a tu tiempo porque sientes que no tienes suficiente, comienza a ser generoso con tu tiempo para otros. Si has estado preocupado por el dinero, comienza a practicar la generosidad financiera sistemática. Si has estado guardando tus talentos por miedo al fracaso, comienza a usarlos en servicio a otros. Descubrirás, como miles lo han descubierto, que Dios multiplica lo que se comparte y se marchita lo que se acapara. La quinta lección es sobre trabajar con Jesús, no solo para Jesús. Los discípulos no fueron espectadores pasivos del milagro. Organizaron a la multitud, distribuyeron el alimento, recogieron lo que sobró. Dios obra sus milagros frecuentemente a través de manos humanas. Aplicación: no ores solo. Dios, haz algo con esta situación. Ora: Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres usarme? Y luego ponte en movimiento. Si ves necesidad en tu comunidad, no solo la lamentes, organiza una respuesta. Si conoces a alguien pasando dificultad, no solo ores por ellos, sé la respuesta a tu propia oración. Conviértete en las manos y los pies de Jesús. La sexta lección es sobre administrar la abundancia con responsabilidad. Recoged los pedazos para que no se pierda nada. En medio de la abundancia, Jesús enseña cuidado y mayordomía. Esto desafía la mentalidad consumista de siempre más, que caracteriza nuestra época. Prácticamente significa: valora lo que Dios te ha dado. No desperdicies recursos, tiempo, oportunidades o relaciones. El hecho de que Dios puede proveer milagrosamente no significa que seamos descuidados con lo que ya tenemos. Revisa tu vida. ¿Hay áreas de desperdicio? ¿Tiempo perdido en actividades que no edifican? ¿Dinero gastado en cosas superfluas mientras hay necesidades reales sin atender? ¿Talentos subutilizados? La abundancia divina y la mayordomía responsable no son opuestos, son complementarios. Preguntas frecuentes. A lo largo de los siglos, este milagro ha generado numerosas preguntas y diferentes interpretaciones. Abordemos algunas de las más comunes. ¿Este milagro realmente ocurrió literalmente, o es una parábola o metáfora? Algunos intérpretes modernos han sugerido que el verdadero milagro fue que, inspiradas por el ejemplo del niño que compartió su comida, las personas comenzaron a sacar la comida que habían escondido y a compartir entre sí. Según esta interpretación, no hubo multiplicación sobrenatural, sino un milagro de generosidad humana. Sin embargo, esta interpretación no hace justicia al texto bíblico. Los 4 evangelios presentan esto claramente como un milagro sobrenatural. Las cantidades son específicas, las reacciones de asombro son genuinas, y el texto explícitamente dice que 5 panes y 2 peces alimentaron a miles. Además, Juan registra que la multitud reconoció esto como una señal, un término técnico que Juan usa para referirse a los milagros que revelan la identidad divina de Jesús. Reducir esto a simple generosidad compartida vacía el relato de su poder teológico y contradice la intención clara de los escritores evangélicos. ¿Por qué Jesús rechazó que lo hicieran rey si había realizado un milagro tan poderoso? Esta pregunta nos lleva al corazón del malentendido sobre el tipo de Mesías que Jesús vino a ser. El pueblo quería un Mesías político-militar que los liberara de Roma y estableciera un reino terreno donde hubiera prosperidad material. Querían un proveedor de pan físico. Jesús vino a establecer un reino diferente, no de este mundo, como él mismo declaró ante Pilato. Su misión era abordar el problema más profundo de la humanidad, la separación de Dios causada por el pecado. Vino a ser el pan de vida que satisface el hambre espiritual eterna. Aceptar la corona que le ofrecían habría sido traicionar su verdadera misión. Por eso se retira, por eso resiste la tentación del poder político fácil basado en los milagros. Esta tensión nos habla hoy. ¿Qué tipo de Jesús queremos? ¿Un solucionador de problemas materiales o el Salvador que transforma nuestro ser más profundo? Jesús se niega a ser reducido a un proveedor conveniente de prosperidad temporal. ¿Significa este milagro que los cristianos nunca deberían preocuparse por provisión material? No exactamente. Este milagro no enseña pasividad o falta de responsabilidad. Jesús mismo trabajó como carpintero durante años. Pablo instruyó:
Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. La responsabilidad humana y el trabajo diligente son valores bíblicos. Lo que este milagro sí enseña es que no debemos estar dominados por ansiedad sobre la provisión. Hay una diferencia entre preocupación responsable y ansiedad paralizante. Jesús en el Sermón del Monte dice, «No os afanéis por vuestra vida». No dice, «No os ocupéis», sino, «No os afanéis». El llamado es a confiar en la provisión de Dios mientras hacemos nuestra parte con diligencia. ¿Qué pasa cuando entregamos nuestro poco a Dios y no vemos milagros? Esta es quizás la pregunta más dolorosa y común. Personas han entregado sus talentos, su tiempo, sus recursos en servicio al reino y han enfrentado dificultades, fracasos aparentes, resultados que no parecen milagrosos. Varias consideraciones son importantes aquí. Primero, la multiplicación no siempre es inmediata ni visible. Las semillas de mostaza comienzan pequeñas. Lo que parece pequeño hoy puede multiplicarse con el tiempo de maneras que no podemos prever. Segundo, nuestra definición de milagro puede ser demasiado estrecha. El milagro puede no ser la multiplicación de recursos materiales, sino la transformación de vidas, el crecimiento de fe, la formación de comunidad. Tercero, vivimos en un mundo caído donde no todas las promesas del reino se cumplen plenamente hasta su consumación final. Habrá sufrimiento y dificultad, pero la fidelidad de Dios permanece incluso cuando no vemos los resultados que esperamos. La promesa no es que cada acto de obediencia producirá resultados espectaculares visibles, sino que nada dado a Dios se pierde. Su trabajo en el Señor no es en vano, asegura Pablo. Hay diferentes interpretaciones teológicas de este milagro entre tradiciones cristianas. Si bien el núcleo del milagro es aceptado por todas las tradiciones cristianas ortodoxas, hay diferentes énfasis. La tradición católica y ortodoxa tiende a enfatizar más la dimensión eucarística del milagro, viéndolo como prefiguración de la Eucaristía. Las tradiciones protestantes evangélicas tienden a enfatizar más la dimensión de fe personal y entrega. Las tradiciones de teología de la liberación ven en este milagro un compromiso de Dios con la justicia material y el cuidado de los pobres. Las tradiciones pentecostales enfatizan el poder sobrenatural disponible hoy. Las tradiciones reformadas enfatizan la soberanía de Dios en la provisión. Todas estas perspectivas captan aspectos verdaderos del milagro. El texto es suficientemente rico para sostener múltiples niveles de significado sin contradicción. Hemos recorrido juntos este milagro extraordinario, explorando sus capas de significado histórico, teológico y práctico. Ahora, al llegar al final de este viaje, regresemos a donde comenzamos, con la imagen de 5 panes y 2 peces en las manos de un niño. La pregunta que este milagro nos hace a cada uno de nosotros es profundamente personal. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué es ese poco que piensas que no es suficiente, pero que Dios quiere usar? Quizás sea tu historia de dolor superado, que puede dar esperanza a alguien que está donde tú estuviste. Quizás sea tu don para la hospitalidad, que puede crear espacios donde personas solitarias encuentren comunidad. Quizás sea tu habilidad para escuchar, que puede ser sanidad para alguien que solo necesita ser oído. Quizás sea tu capacidad de administrar recursos, que puede multiplicarse en bien para muchos. Quizás sea tu voz profética, que puede hablar verdad en medio de la confusión. Quizás sea simplemente tu presencia fiel, que puede ser ancla para quienes están a la deriva. Sea lo que sea, no lo desprecies por considerarlo pequeño. En la economía del reino de Dios, no hay ofrenda demasiado pequeña cuando se coloca en las manos correctas. Este milagro nos recuerda 3 verdades fundamentales que necesitamos llevar en nuestro corazón. Primero, Dios se especializa en hacer lo imposible con lo insuficiente. Tu insuficiencia no es obstáculo para Dios, es la oportunidad para que su suficiencia se manifieste. Donde termina tu capacidad, allí comienza su milagro. Segundo, la generosidad es el camino hacia la abundancia, no la escasez. Cuando retenemos por miedo, nos empobrecemos. Cuando damos con fe, entramos en el flujo de la abundancia divina. El puño cerrado no puede recibir. La mano abierta sí,
Tercero, Jesús no solo multiplica recursos, multiplica impacto, propósito y significado. Él toma nuestras vidas ordinarias y las convierte en instrumentos de su extraordinaria gracia. Toma nuestros pequeños actos de obediencia y los entreteje en su gran narrativa de redención. El mismo Jesús que tomó, bendijo, partió y dio el pan aquel día, sigue haciendo lo mismo hoy. Está tomando vidas rotas y bendiciéndolas. Está partiendo corazones endurecidos y dándoles nueva vida. Está multiplicando el impacto de sus seguidores que, como aquel niño anónimo, simplemente dicen: «Aquí está lo que tengo, Señor. No es mucho, pero es tuyo». Te invito ahora a un momento de reflexión personal. Cierra tus ojos, si estás en un lugar donde puedas hacerlo. Pregúntate honestamente, ¿en qué área de mi vida he estado operando desde la escasez y el miedo en lugar de desde la abundancia y la fe? ¿Qué es ese poco que tengo, pero que he estado reteniendo porque no me parece suficiente? ¿A quién o a qué me está llamando Dios a servir con lo que tengo en mis manos ahora mismo? Y finalmente, una oración que puedes hacer tuya. Señor Jesús, tú que multiplicaste panes y peces para alimentar a miles, tomo ahora lo poco que tengo y lo pongo en tus manos. No sé cómo lo usarás. No sé si el resultado será grande o pequeño a los ojos humanos, pero confío en que nada entregado a ti se pierde. Multiplica mi fe, multiplica mi amor, multiplica mi impacto. Ayúdame a ver con tus ojos de abundancia en lugar de con ojos de escasez. Líbrame de la ansiedad que me paraliza y llena mi corazón con generosidad que fluye de la confianza en tu provisión. Hazme instrumento de tu abundancia para otros. Que mi vida, como aquellos panes partidos y compartidos, sea alimento de esperanza, fortaleza y amor para quienes me rodean. Gracias, porque donde yo veo 5 panes y 2 peces, tú ves miles alimentados. Donde yo veo limitación, tú ves posibilidad. Donde yo veo final, tú ves comienzo. Toma mi vida, bendícela, pártela y repártela para tu gloria. Amén. Que el Dios de toda provisión, que puede hacer muchísimo más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, te bendiga y te use poderosamente. Que nunca olvides que tu poco en sus manos es más que suficiente.